Mi nombre es Raquel López y tengo 32 años. Trabajo como analista financiera senior en Predictiva Tech, una empresa de tecnología en Madrid especializada en análisis predictivo. Uno pensaría que alguien que pasa sus días desmenuzando hojas de cálculo e identificando patrones financieros habría visto antes las señales de alarma en su propia casa. Pero cuando se trata de la familia, los puntos ciegos son enormes. Como el retiro entero. La mesa del comedor en la casa de mi madre en un barrio residencial de Madrid tiene sitio para 8. Pero siempre éramos solo 4, mamá, su marido Gregorio Torres, su hijo Diego y yo. Es una pieza preciosa de caoba que mamá heredó de mi abuela. Una de las pocas cosas que sobrevivió al desastre económico tras la muerte de papá cuando yo tenía 15 años. Cada domingo nos reuníamos alrededor para lo que Gregorio llamaba cena familiar. Aunque la palabra familia se había vuelto cada vez más flexible. Recuerdo la primera vez que noté que mi sitio en la mesa había cambiado. Fue sutil. Tan sutil que casi no me di cuenta. Cuando mamá se casó con Gregorio hace 5 años. Yo me sentaba a su derecha. El lugar que ocupaba desde que papá falleció. Pero poco a poco, comida tras comida, me fui desplazando hacia el extremo lejano. Sustituida por Diego cada vez que él se dignaba aparecer. Diego necesita sentarse más cerca para hablar de negocios conmigo, decía Gregorio, señalando la silla que había sido mía. Y mamá asentía, evitando mi mirada y murmurando, Raquel. ¿Cariño? ¿Te importa? Me importaba. Pero me movía. Diego tenía 2 años más que yo y esa arrogancia de quien nunca ha tenido que ganarse nada. Mientras yo había trabajado 3 empleos para pagar la universidad y había escalado desde puestos de entrada. Diego flotaba por la vida gracias a lo que Gregorio llamaba inversiones estratégicas en su futuro, una carrera de empresariales en universidad privada pagada por papá. Un coche que apareció el día de su 25 cumpleaños. Trajes que costaban más que mi presupuesto mensual de supermercado. ¿Mi hijo? El empresario, presumía Gregorio durante aquellas cenas mientras Diego nos contaba su última aventura. Normalmente algún proyecto medio cocido de criptomonedas o dropshipping que se hundía en meses. Cada fracaso era recibido con palmadas en la espalda y otro cheque de Gregorio. Experiencias de aprendizaje, decía. Todo gran empresario tiene algunos falsos comienzos. Mientras tanto yo, relegada al extremo de la mesa, removía la comida en el plato calculando mentalmente cuánto de la hipoteca saldría de mi cuenta ese mes. ¿Por qué? A pesar de ser la única con ingresos estables y buenos ingresos. En la narrativa de Gregorio yo nunca era la que sostenía la casa. Era la que colaboraba. Como si mis aportaciones fueran calderilla y no el pilar que mantenía a flote el hogar. La hipoteca de la casa de mamá, la que casi perdió tras la muerte de papá, era de 2.500 euros al mes. Yo pagaba 2.000. Más los suministros. El seguro. El IBI todo financiado principalmente por mi sueldo. Pero en las cenas de domingo Gregorio hablaba de su hogar y de proveer para su familia, mientras yo me mordía la lengua hasta sangrar. Eres tan afortunada de tener a Gregorio, me decía mamá mientras lavábamos los platos. Con ese tono suplicante que ya detestaba. Ha sido tan bueno con nosotras. Recuerda lo duro que fue antes. Yo recordaba. Recordaba los turnos de noche en el almacén mientras estudiaba en la universidad comunitaria. Recordaba a mamá llorando sobre facturas extendidas en esta misma mesa. Recordaba el día que me presentó a Gregorio. Su nuevo novio del grupo de apoyo al duelo. Y cómo su presencia pareció devolverle la vida. Cómo iba a resentirme con el hombre que había hecho sonreír de nuevo a mi madre.
Pero eso fue antes de entender el precio de esa sonrisa. Raquel está yendo muy bien en su trabajito, anunció Gregorio un domingo mientras trincha el asado como si hiciera cirugía. ¿Verdad? ¿Raquel? Mi trabajito pagaba 110.000 euros al año más bonus. El puesto de Gregorio en la empresa de suministros de construcción traía unos 60.000. Pero en el mundo de Gregorio su cromosoma y multiplicaba su contribución por un factor que yo no había estudiado en finanzas. Debería pensar en compartir más su éxito con la familia, intervino Diego sin levantar la vista del móvil. Al fin y al cabo vivimos todos juntos. Deberíamos contribuir por igual. La audacia casi me ahogó. Diego, que había vuelto a casa tras su cuarto negocio fallido. Que no pagaba ni un euro en gastos de la casa. Me daba lecciones de contribución igualitaria. Abrí la boca para responder. Pero la mano de mamá encontró la mía bajo la mesa y apretó de esa forma que significaba por favor. No ahora. Así que me callé. Siempre me callaba. Además, continuó Gregorio dejando el cuchillo con precisión teatral. Diego plantea un buen punto. Raquel. Necesitamos hablar de reestructurar las finanzas del hogar. No es eficiente que cada uno pague facturas por separado. Deberíamos poner todo en común. Una sola cuenta para gastos familiares a la que todos aportemos por igual. ¿Por igual? No pude evitar soltar una risa incrédula. Cuando somos familia, me interrumpió Gregorio con ese tono paternalista que reservaba para cuando yo osaba cuestionarlo. Se comparten las responsabilidades. Diego gestionará la cuenta. Está haciendo unos cursos de contabilidad online. Diego llevaba 2 años haciendo cursos de contabilidad sin acabar ni un solo certificado. Pero ahí estaba. Asintiendo con sabiduría como si acabaran de nombrarlo director financiero de una empresa del IBEX 35. Tiene sentido, añadió mamá en voz baja. Y se notaba que lo habían ensayado antes. Miré alrededor de la mesa, la sonrisa satisfecha de Gregorio. La expectativa arrogante de Diego. Los ojos suplicantes de mamá. Y comprendí que mi lugar en aquella mesa nunca había sido solo físico. Era mi papel en esta dinámica familiar retorcida, la financiadora silenciosa. La proveedora dada por sentada. La que daba y se suponía que debía estar agradecida por el privilegio. Lo discutiremos más tarde, dije. Con las palabras convertidas en ceniza en mi boca. La cuenta familiar entró en vigor la primera semana de marzo. Gregorio la presentó como si revelara una estrategia revolucionaria. Con una presentación en PowerPoint que claramente había hecho hacer a Diego. Ahí estábamos. En la mesa de domingo. Yo en mi posición de exilio habitual. Mientras Gregorio nos explicaba la nueva estructura. Cada miembro adulto aportará el 40% de sus ingresos mensuales, anunció. Deslizando copias del plan sobre la caoba. Así todos pagan su parte justa proporcionalmente. Hice las cuentas al instante. El 40% de mi sueldo eran casi 3.700 euros. El 40% de Gregorio unos 2.000. Y Diego el 40% de cero seguía siendo cero. Pero Gregorio tenía solución. Diego aportará su expertise como gestor de la cuenta familiar. Su tiempo y habilidades son una contribución valiosa. Así que yo pagaba 3.700. Gregorio 2.000 y Diego nada. Necesito tiempo para revisar esto, dije recogiendo los papeles. ¿Qué hay que revisar? La voz de Gregorio adquirió ese filo de irritación que le salía cuando alguien cuestionaba su autoridad. Somos familia. Así funcionan las familias. A menos, hizo una pausa dramática, que no nos veas como tu familia. Ahí estaba.
La manipulación emocional entregada con precisión de abusador experto. Acepta o te acusan de no quererlos. Sométete o sé la hija desagradecida que abandonó a su madre. Por supuesto que sois mi familia, dije. Odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Solo quiero entenderlo. Esa noche llamé a mi mejor amiga Sara, que trabajaba en derecho empresarial. ¿Esto es siquiera legal? Pregunté paseándome por mi habitación como animal enjaulado. Legal sí. Ético ni de lejos, respondió. Raquel. Tienes que salir de esa casa. ¿Pero cómo iba a irme? Mamá me necesitaba. O eso me decía a mí misma mientras configuraba la transferencia automática a la cuenta conjunta que había creado Diego. 3.700 euros desaparecían cada mes en una cuenta sobre la que yo no tenía control. Los primeros meses Diego enviaba informes, hojas de Excel chapuceras con categorías vagas como necesidades del hogar e inversiones en infraestructura. Noté discrepancias al instante. La factura del supermercado se había triplicado. Las mejoras de infraestructura incluían cargos en tiendas de electrónica de lujo y concesionarios de coches premium. Necesitábamos un nuevo sistema de entretenimiento para el hogar, explicó Diego cuando cuestioné un cargo de 2.800 euros por noches de cine familiar. Habíamos tenido exactamente 0 noches de cine familiar. Al cuarto mes dejaron de llegar los informes. ¿Dónde está el informe de junio? Pregunté en la cena, interrumpiendo el monólogo de Gregorio sobre su partido de golf. Diego ha estado ocupado, respondió Gregorio cortando un chuletón de 60 euros que al parecer yo había ayudado a pagar. Está trabajando en un nuevo proyecto empresarial. Prioridades. Raquel. La gota que colmó el vaso llegó en agosto. Sufría migrañas crónicas. Probablemente por estrés. Y había alcanzado el deducible del seguro. El medicamento solo costaba 370 euros al mes y necesitaba reducir mi aportación para cubrirlo. Ni hablar, dijo Gregorio cuando lo saqué en la cena. La tasa de contribución es innegociable. Es medicación para una condición médica. Entonces usa la cuenta familiar para pagarla, sugirió Diego sin levantar la vista del móvil. Presenta una solicitud y la revisaré. ¿Presentar una solicitud para usar mi propio dinero en mi propia medicación? Esa noche, con una migraña tan fuerte que apenas veía, tomé una decisión. Ellos querían jugar con el dinero. Perfecto. Llevaba una década analizando datos financieros. Sabía seguir rastros de papel. Documentar discrepancias. Construir un caso que resistiera cualquier escrutinio. Gregorio creía que era el rey de este castillo. Con Diego como heredero y yo como la sirvienta que casualmente compartía ADN con la reina. Pero habían cometido un error crucial, le habían dado a la sirvienta acceso a los libros. Y yo era muy buena con los números. El formulario de Google que Diego había hecho en 5 minutos pedía justificar por qué necesitaba acceder al dinero para mi medicación. La humillación quemaba más que la migraña. La aprobación llegó 3 días después. Y solo por la mitad del importe, restricciones presupuestarias. Considera alternativas genéricas. Empecé a llevar registros meticulosos, cada recibo, cada extracto. Cada gasto que pagaba de mi bolsillo porque la cuenta familiar nunca tenía fondos disponibles cuando yo los necesitaba. Mi viejo SEAT necesitaba frenos nuevos. Presenta solicitud. Mi portátil de trabajo se murió y necesitaba uno nuevo inmediatamente. Eso suena a gasto personal. Mientras tanto, el BMW de Diego apareció en la entrada una mañana de septiembre. Brillante como un dedo medio levantado directamente hacia mí.
Arrendado a través de la empresa familiar, explicó en la cena, dejando las llaves junto a su plato. Deducción fiscal. Planificación financiera inteligente. ¿Qué empresa familiar? Pregunté. Aunque ya sospechaba la respuesta. Torres Enterprises, anunció Gregorio orgulloso. Diego lleva meses construyéndola, consultoría. Gestión financiera. Ese tipo de cosas. El coche es un gasto empresarial necesario. La imagen importa en ese mundo. Y el capital inicial provenía, obviamente, de la cuenta familiar. Me convertí en un fantasma en mi propia vida. Me levantaba a las 5. Me duchaba mientras los demás dormían. Cogía una barrita de cereales. Conducía hasta Predictiva Tech, donde era respetada y valorada. Mis análisis habían ahorrado millones a la empresa y me habían ganado bonus y reconocimientos. Pero cada noche volvía a una casa donde me trataban como un cajero automático con delirios de grandeza. Dejé de cenar con ellos la mayoría de las noches, alegando obligaciones laborales. Podía oírlos a través de la puerta de mi habitación planeando vacaciones y reformas. Hablando de oportunidades de inversión que siempre requerían un poco más de los fondos familiares. El mensaje de mamá llegó un jueves por la tarde mientras estaba en una reunión. Emergencia. Necesitamos hablar de la casa. El estómago me dio un vuelco. Llamé inmediatamente. Gregorio cree que deberíamos refinanciar, dijo con voz temblorosa. Sacar algo de equity para mejoras. La casa ha subido mucho desde papá. Mamá. No. La casa está casi pagada. Con el seguro de vida de papá. Gregorio dice que es un desperdicio tener todo ese equity parado. Diego ha encontrado un broker que nos puede conseguir un gran tipo de interés. Podríamos sacar unos 180.000 euros. Arreglar la casa. Ayudar a Diego a expandir su negocio. La casa. Lo único que papá nos había dejado. El último elemento estable tras su muerte. Querían jugársela en las fantasías empresariales de Diego. No firmaré nada, dije con firmeza. Mi nombre también está en la escritura. Recuérdalo. Silencio. Gregorio dice que podemos quitarte de la escritura porque ya no contribuyes realmente al hogar. Faltas a las cenas. Estás distante. Dice que es como si ya no formaras parte de la familia. La crueldad de usar mi ausencia para justificar robarme mi herencia me dejó sin aliento. Pero lo peor fue el tono de mamá, ensayado. Dirigido por Gregorio. Esa noche no volví a casa. Cogí una habitación de hotel. Un pequeño acto de rebeldía que me pareció enorme. Pedí servicio de habitaciones. Me di un baño caliente y dormí en una cama donde nadie podía juzgarme por existir. Al día siguiente llamé enferma al trabajo por primera vez en 3 años. Pasé el día haciendo lo que debería haber hecho meses antes, consultar con una abogada. No Sara, sino una especialista en casos de abuso financiero que ella me recomendó, Victoria Herrera. Documenta todo, me dijo después de revisar mis registros. Cada transferencia. Cada gasto denegado. Cada registro empresarial a su nombre. Construye el caso con cuidado. Y Raquel, me miró seria. Considera buscar otro lugar donde vivir. Estas situaciones pueden escalar cuando se las desafía. Pero aún no estaba lista para irme. Esa casa guardaba los recuerdos de papá. Mi infancia. Los últimos hilos que me conectaban a quien había sido antes de que Gregorio se metiera en nuestras vidas. Si me iba. Sentía que me rendía.
Así que volví. Entré de puntillas después de que se hubieran acostado, moviéndome como si fuera la intrusa. En la cocina vi los documentos de refinanciación sobre la encimera, con notas adhesivas amarillas marcando dónde debía firmar mamá. Mi nombre ya había sido tachado en varios sitios, sustituido por Gregorio Torres con la letra descuidada de Diego. Saqué fotos de cada página. A la mañana siguiente Gregorio me esperaba en la cocina, taza de café en mano como un arma. Te echamos de menos en la cena otra vez, dijo bloqueándome el paso. Tu madre está preocupada. Todos lo estamos. Estoy bien. ¿Lo estás? Desde donde yo estoy pareces estar alejándote de esta familia, volviéndote egoísta, aislada. No es sano. Raquel. ¿Que no es sano? Mi voz salió sorprendentemente firme. ¿Pagar miles de euros al mes para ser tratada como ciudadana de segunda en mi propia casa? Su cara enrojeció. ¿Tu casa? ¿Niñe? Esta dejó de ser tu casa el día que me casé con tu madre. Ahora es mi casa. Mi familia. Estás aquí porque yo lo permito. ¿Me estás amenazando? Te estoy educando. ¿Crees que tu dinero te hace importante? He tratado con docenas como tú. Mujeres de carrera que piensan que un sueldo equivale a poder. Pero al final del día eres solo una mujer sola acercándose a los 40. Aferrada a tu habitación de infancia porque no tienes a dónde ir. Tengo 32. Pero en la mente de Gregorio cualquier mujer soltera por encima de 30 ya estaba acabada. El descubrimiento ocurrió por accidente. Como la mayoría de las revelaciones catastróficas. Llegué temprano a casa con otra migraña y oí el BMW de Diego en la entrada. Extraño. Porque había dicho que tenía reuniones con clientes todo el día. Entré por la puerta trasera y la voz de Diego llegaba desde el despacho que había sido de papá. No. Las transferencias de agosto están limpias. Las dividí en cantidades más pequeñas como sugeriste. Menos de 10.000 cada una. Sin banderas. Sí. Las facturas de consultoría son perfectas. Ella ni siquiera las cuestiona. Mi mano se congeló en la barandilla. Me acerqué sigilosamente. Lo bonito es que no puede auditar lo que no puede acceder. Papá se aseguró de que yo sea el único administrador. Nah. Raquel está demasiado machacada para comprobar nada. Deberías verla. Como un perro apaleado. Agradecida de que siquiera la dejemos comer en la mesa. La sangre me rugía en los oídos. Pero me obligué a permanecer en silencio. A escuchar. A aprender. Al mes siguiente subiremos. Quizás 15%. Lo llamaremos ajustes estacionales o algo. Lo del plan de pensiones de mamá todavía lo estoy trabajando. Pero papá la convencerá. Siempre lo hace. El plan de pensiones de mamá. Financiado con las prestaciones por fallecimiento de papá. El último resquicio de seguridad financiera independiente de Gregorio. Esperé a que Diego saliera. Entré en el despacho. Su portátil estaba abierto. Desbloqueado. La carpeta plan-pa me llamó la atención. Hojas de cálculo tras hojas de cálculo. Cada una más condenatoria que la anterior. La cuenta familiar que yo había financiado era un laberinto de transferencias. Redirecciones y robo descarado. Consultoría Diego Torres 3.200 euros. Desarrollo empresarial Torres Enterprises 4.500 euros. Transferencia de inversión GT Holdings 800 euros.
Bonus administrativo agosto 2.800 euros. GT Holdings. Gregorio Torres Holdings. Habían creado empresas fantasma para canalizar el dinero. Había tarjetas de crédito que yo no conocía, abiertas usando la empresa familiar como aval. Compras de lujo escondidas en informes de gastos bizantinos. Una cuenta de ahorros separada llamada Fondo de Expansión, que tuve que calcular 2 veces 82.000 euros sustraídos de mis aportaciones en 18 meses. Saqué el móvil y empecé a fotografiarlo todo. Luego abrí el archivador cerrado con llave. Diego había etiquetado convenientemente su llavero. Dentro encontré los extractos bancarios, las facturas de tarjetas, incluso documentos de refinanciación y poderes notariales con firmas falsificadas. No solo me estaban robando, se estaban posicionando para quedarse con todo. Esa misma noche, a las 7 en punto, ocupé mi lugar en la mesa de caoba. Por supuesto en el sitio de exilio. Gregorio en la cabecera. Diego a su derecha. Mamá a su izquierda, el rey y su heredero. Con la reina reducida a un adorno silencioso. Raquel, empezó Gregorio con tono de discurso preparado. Necesitamos hablar de tu comportamiento reciente, el aislamiento, la hostilidad, la negativa a participar en actividades familiares. Está afectando a todos. Especialmente a tu madre. Mamá asintió en el momento justo, aunque sus ojos permanecían fijos en sus manos entrelazadas. Creemos, continuó, que lo mejor sería que buscaras tu propio sitio, donde puedas ser independiente. Vivir la vida de mujer soltera y profesional que claramente prefieres. Entiendo, mantuve la voz neutral. ¿Y mis aportaciones financieras? Diego sonrió con suficiencia. Bueno. Si no vives aquí, no tendrías que contribuir a los gastos del hogar. Parece justo. Muy justo, asentí. ¿Y los 82.000 euros? El silencio fue delicioso. Gregorio se recuperó primero. Su sonrisa de político apenas tambaleándose. No sé a qué te refieres. Al dinero transferido de la cuenta familiar a varias empresas fantasma. GT Holdings en particular. ¿O prefieres que detalle las facturas de consultoría? Los costes de desarrollo empresarial. ¿Los bonus administrativos que fueron directamente a cuentas personales? La cara de Diego se había puesto blanca. ¿Tú revisaste mi portátil? Sí. Y tu archivador mal cerrado también. La contabilidad forense es literalmente mi trabajo. Diego. ¿De verdad creísteis que no me daría cuenta? ¿Cómo te atreves? Gregorio golpeó la mesa, haciendo saltar a mamá. Entrar en propiedad privada. Violar nuestra confianza. ¿Violar la confianza? Me reí. De verdad me reí. Lleváis 18 meses robándome y queréis hablar de confianza. No es robar cuando es dinero familiar usado para fines familiares, gruñó Gregorio. Ese dinero se invirtió en construir nuestro futuro. Vuestro futuro. Construido sobre mi trabajo mientras me convencíais de que era una inútil. De que debía estar agradecida por el privilegio de financiar vuestro estilo de vida. Tengo copias de todo, continué con calma. Extractos bancarios. Facturas de tarjetas. Los gastos empresariales falsos. Las firmas falsificadas en los documentos de refinanciación. Sí. También encontré esos. Mamá levantó la vista. Confundida. Firmas falsificadas. ¿Gregorio? ¿De qué está hablando? Nada.
Karine? Raquel está teniendo una especie de crisis. La escritura de transmisión con tu firma fechada el martes pasado, le dije. Cuando estabas visitando a la tía Linda en Sevilla. Impresionante truco. Firmar documentos desde 400 kilómetros de distancia. El color abandonó la cara de mamá mientras se giraba hacia Gregorio. Dijiste que eran solo papeles preliminares. Tengo una abogada, seguí. Aprovechando el impulso. Bueno. Especialista en abuso financiero y fraude a mayores. Sí. Mamá. Falsificar tu firma en documentos financieros cuenta como fraude a mayores. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. No puedes probar nada, balbuceó Diego. Pero su voz temblaba. Las transferencias eran todas legítimas empresas. Las empresas legítimas tienen documentación. Contratos. Clientes reales. No solo vuestros amigos de copas que jurarán que les disteis consultoría mientras bebíais en el bar. Saqué una hoja impresa. Una de las muchas que había preparado esa tarde. Aquí está mi oferta. Cada céntimo devuelto en 30 días. La refinanciación de la casa detenida inmediatamente. Todos los documentos falsificados destruidos. Haced eso y me marcho en silencio. O presento cargos penales, fraude. Apropiación indebida. Falsificación. Abuso a mayor. Tengo pruebas suficientes para enterraros a los dos. Diego podría incluso perder sus credenciales de contabilidad imaginarias junto con su libertad real. No lo harías, susurró mamá. ¿El escándalo? ¿La familia? ¿Qué familia? Le pregunté con suavidad. ¿La que yo pago todo pero me tratan como sirvienta? ¿La que me roba la herencia mientras me dicen que sea agradecida? ¿Esa familia? Empezó a llorar. Lágrimas silenciosas que parecían acusaciones. Pero yo ya había terminado de sentirme culpable por sus elecciones. 30 días, repetí levantándome. Ah. Y Diego. Tienes razón. Me mudo. Pero las aportaciones se acaban inmediatamente. Usad parte de esos 82.000 que robasteis para pagar las facturas. No puedes simplemente. Miradme. Caminé hacia la puerta. Luego me detuve. Una cosa más. Esa preciosa mesa de caoba que pertenecía a mi abuela. Me la llevaré también. Es mía por herencia. Y a diferencia de vosotros. Tengo los papeles que lo demuestran. Lo último que oí antes de cerrar la puerta fue el puño de Gregorio golpeando aquella preciosa caoba y la voz aterrorizada de Diego diciendo: Papá. ¿Qué hacemos? ¿Y si va en serio? Oh. Iba en serio. Mortalmente en serio. La oficina de Victoria Herrera ocupaba la planta 18 de una torre de cristal en el centro de Madrid. Líneas limpias y confianza profesional. Le mostré todo, la cuenta familiar forzada. Las empresas fantasma. El robo sistemático disfrazado de gastos empresariales. Su expresión se volvió cada vez más grave. Esto es extenso, dijo finalmente quitándose las gafas. Y meticuloso. Tu documentación es excelente. Soy analista financiera. La documentación es lo mío. Desde luego. La falsificación sola es delito. Añade la apropiación indebida. Las implicaciones de abuso a mayor con tu madre están mirando años de cárcel si vas a lo penal. ¿Cuáles son mis opciones? Procesamiento penal es un camino. Litigio civil otro.
Podrías demandar por daños y probablemente recuperar mucho más de lo robado. Oh, hizo una pausa, hay una tercera opción, embargo preventivo de cuentas. Con esta evidencia puedo pedir al juez una orden de emergencia para congelar todas las cuentas relacionadas. La cuenta familiar. Las empresas fantasma. Incluso sus cuentas personales si demostramos mezcla de fondos. Cosa que, por lo que veo, podemos. No podrían tocar nada hasta que se resolviera el asunto. Pensé en la cara arrogante de Gregorio. En la arrogancia casual de Diego. ¿Cuánto tardaría? Con el juez adecuado. 72 horas. Tal vez menos si enfatizo el riesgo de fraude continuado. Pero una vez que lo hagamos, no hay vuelta atrás. Sabrán que vas en serio. Las cosas pueden ponerse feas. Las cosas ya están feas. Solo lo esconden detrás de cenas familiares y fingida preocupación. Victoria preparó los papeles. 3 días después las cuentas estaban congeladas. La cena final ocurrió en un restaurante discreto del barrio de Salamanca. Yo pagué la reserva. Gregorio y Diego llegaron creyendo que iban a negociar. Se sentaron con esa actitud de quien aún cree que controla la situación. Deslicé la carpeta por la mesa. Aquí está el acuerdo de liquidación. Devolved hasta el último euro en 60 días. Detened la refinanciación. Destruid los documentos falsos. A cambio, no presento cargos penales. Gregorio intentó mostrarse desafiante. Pero su voz temblaba. Si nos negamos. Hice clic en el mando. La última diapositiva, un borrador de acusación penal. Audiencia Nacional contra Gregorio Torres y Diego Torres. Delitos: fraude, apropiación indebida, falsificación de documentos, blanqueo y conspiración. Pena mínima si condenados, 7 a 12 años de prisión real. No de lujo. Diego dejó caer su copa de vino. El cristal se hizo añicos sobre el suelo de mármol. El tinto se extendió como sangre. No puedes hablar en serio, susurró. Mortalmente en serio. Victoria tiene un exfiscal en plantilla. Ha revisado el caso. Dice que es pan comido. ¿Queréis ver su valoración? Esto es extorsión, Gregorio golpeó la mesa. No. Extorsión sería inventarme delitos para amenazaros. Estos son consecuencias. Algo que os he ayudado a evitar durante demasiado tiempo. Me levanté. Dejé la carpeta en el centro. Firmad esta noche o el lunes por la mañana presento los cargos. No más negociaciones. No más cenas familiares. No más oportunidades. Raquel, suplicó mamá. Piensa en lo que estás haciendo. Nos estás destruyendo. No estoy destruyendo nada. Estoy revelando lo que ya estaba podrido. Miré a mi madre con tristeza. Os robasteis a mí. Pero lo peor, os hicieron cómplice. Usaron tu amor por Gregorio para convertirte en encubridora. Eso es lo que no puedo perdonar. Gregorio cogió la carpeta. La hojeó. Esto os da todo, la casa. Las cuentas. Incluso la mesa de la abuela. La mesa de mi abuela, corregí. Del lado de papá. En la que os habéis sentado como reyes mientras me tratabais como sirvienta. Sí. La quiero de vuelta. Quiero todo lo que es mío. Incluida mi dignidad. Lucharemos contra esto, dijo Diego débilmente. ¿Con qué dinero?
Vuestras cuentas están congeladas. Vuestro crédito está al límite. Habéis alejado a todo el que podría ayudaros. Disfrutad la cena, dije dirigiéndome a la puerta. Ya está pagada. Consideradlo mi regalo de despedida. Ah. Y Diego. El vino que estáis bebiendo es un Chateau Margaux de 450 euros. Pensé que debíais probar la buena vida una última vez antes de la prisión. Me detuve en el umbral y miré atrás a las 3 caras congeladas en shock y horror naciente. Dijisteis que esta mesa no era mía, dije en voz baja. Teníais razón. Me merezco algo mejor que un sitio en una mesa donde no me valoran. Así que me llevo mi propia mesa. Y vosotros estáis a punto de aprender lo que es no tener ni silla donde sentarse. Salí de allí, rodeados de lujos que ya no podían permitirse, atragantándose con consecuencias que nunca vieron venir. Fuera, la noche de septiembre era fresca y clara. Respiré hondo la libertad y sonreí. La llamada llegó a las 2 de la madrugada. 3 días después del enfrentamiento en el restaurante. Raquel, la voz de mamá estaba rota por las lágrimas. Estoy en la casa. Gregorio se ha ido. Se llevó sus cosas mientras yo estaba trabajando. Diego también. Simplemente se marcharon. Me senté en mi nuevo apartamento mirando las luces de la ciudad. ¿Estás a salvo? Sí. ¿Puedes venir? Por favor. Sé que no me lo merezco. Estaré ahí en 20 minutos. La casa se sentía distinta cuando entré. Más vacía. Las estanterías de trofeos de Gregorio estaban desnudas. El setup de gaming de Diego había desaparecido del salón. Mamá estaba sentada en la pequeña mesa de desayuno. No en la de caoba. Justo donde comíamos cuando éramos solo nosotras. Se llevaron cosas, dijo señalando vagamente. Los electrónicos. Algunos muebles. El abogado de Gregorio llamó. Está pidiendo el divorcio y manutención. Me preparé un té. El ritual familiar incluso después de meses de distancia. ¿Qué dijo su abogado del acuerdo? Por eso huyeron. No pueden pagar. Todo estaba apalancado. Prestado. Robado. La casa que Gregorio decía tener en la Costa del Sol. Hipotecada hasta el techo. Las inversiones de las que presumía. Inexistentes. Vivían completamente de mi dinero. Me senté frente a ella. Lo sé. ¿Cuánto tiempo lo sabías? Lo sospechaba desde hacía un año. Lo supe con certeza hace 4 meses. Empecé a documentarlo todo cuando Gregorio exigió acceso a mi plan de pensiones para una oportunidad que no se puede perder. La cara de mamá se descompuso. Yo te empujé a aceptar. Dios. Raquel. Te empujé a darles todo. Sí, dije simplemente. ¿Lo hiciste? La cruda honestidad quedó flotando entre nosotras. Sin almohadillas. Sin excusas. Solo verdad. Fui tan estúpida, susurró. Después de que papá muriera no podía con las finanzas. Las facturas. Las decisiones. Todo me aterrorizaba. Entonces apareció Gregorio. Tan seguro. Tan dispuesto a tomar el mando. No quise ver lo que se estaba llevando a cambio. Mi herencia. Mis ingresos. Mi autoestima. Sí. Finalmente me miró a los ojos. Sacrifié a mi hija por la ilusión de seguridad.
¿Qué clase de madre hace eso? Una asustada, dije. Sorprendiéndome a mí misma con la compasión en mi voz. Una sola. Una humana. Nos quedamos en silencio. Sorbiendo el té. La casa crujía a nuestro alrededor. Huesos familiares asentándose en la noche. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mamá al final. Con Gregorio y Diego. Victoria dice que les quedan 48 horas para responder al acuerdo. Si no, procedemos con los cargos penales. La Policía Nacional ya investiga el fraude interestatal. Al parecer algunos de sus clientes en otras provincias también han perdido dinero. Me utilizaron, dijo mamá con asombro. Mi crédito. Mi nombre. Hay tarjetas que no conocía. Préstamos que nunca firmé. Añadiremos robo de identidad a los cargos. Necesitarás tu propio abogado. No puedo permitírmelo. Yo lo cubriré, levanté la mano cuando empezó a protestar. No por ellos. Ni siquiera por ti. En realidad por papá. Él no querría verte destruida por esto. Mamá empezó a llorar entonces. No las lágrimas suaves de antes, sino sollozos profundos y desgarradores. La dejé llorar, recordando todas las veces que había tragado mis propias lágrimas para mantenerla cómoda en sus ilusiones. Necesito contarte algo, dijo cuando pasó la tormenta. Sobre tu fondo de estudios. La sangre se me heló. ¿Qué pasa con él? Gregorio me convenció de liquidarlo en el segundo año de carrera. Dijo que lo necesitábamos para arreglos de la casa. Que tú tenías becas de todos modos. Pero luego vi cargos, vacaciones. Un barco que Diego estrelló en un mes. Nunca te lo dije. Te dejé creer que el dinero simplemente se acabó. La traición cortó fresca incluso después de todo. Por eso tuve que pedir aquellos préstamos privados. 38.000 euros que no deberías haber necesitado. Sí. Me levanté bruscamente. Necesitando espacio. Aire. Distancia de esta mujer que me había fallado tan completamente. Pero sus siguientes palabras me detuvieron. Entiendo si nunca me perdonas. Pero necesito que sepas que ahora lo veo todo. ¿Qué clase de hombre era Gregorio? Lo que le dejé hacerte. Lo que yo te hice al elegirlo. Me miró. Envejecida una década en días. Tenías razón al marcharte. Al luchar. Al quemarlo todo. No lo quemé, dije en voz baja. Solo dejé de pagar las cerillas que ellos encendían. Una risa oscura y sorprendida se le escapó. Tu padre estaría orgulloso. La forma en que manejaste esto. La planificación. La ejecución muy propio de tu padre. Oír el nombre de papá en su boca después de tanto tiempo me apretó la garganta. Él nunca habría dejado que llegara tan lejos. No, asintió. Pero tú hiciste lo que había que hacer cuando importaba. Eso es lo que cuenta. Mi móvil vibró. Correo de Victoria. Incluso a esta hora intempestiva. Acuerdo rechazado. Han contratado defensor de oficio. Procedemos con cargos el lunes. ¿Qué significa?, preguntó mamá leyendo mi cara. Que eligieron luchar. Lo que significa que eligieron perder de forma espectacular. La Policía Nacional arrestó a Diego 2 semanas después en el aeropuerto de Barajas intentando embarcar a Tailandia con pasaporte falso. Gregorio fue detenido un mes más tarde intentando cruzar la frontera desde Portugal. El juicio fue rápido y contundente.
14 años para Gregorio. 5 para Diego con posibilidad de reducción por colaboración. La mesa de caoba volvió a casa conmigo. Hoy. Un año después. Vivo en un ático luminoso en Chamberí. La mesa de mi abuela ocupa el centro del comedor. Ya no lleva el peso de cenas falsas ni manipulaciones financieras. Ahora está llena de risas auténticas. Conversaciones sinceras y gente que aporta. No solo económicamente, sino con respeto y presencia. Mamá viene a visitarme a veces. Se sienta como igual. Nunca más como alguien que pone a otros por encima de mí en mi propia vida. Está trabajando a tiempo parcial en una biblioteca. Tiene su propio grupo de apoyo para mujeres que salen de manipulaciones financieras y ha empezado a llamarlo las rebeldes de Raquel. Me hace reír y llorar al mismo tiempo. A veces, cuando estoy sola, me siento a la mesa con una copa de vino y mi portátil. Escribo. Mi libro El precio de la familia, guía de una superviviente de abuso financiero sale el mes que viene. La dedicatoria dice, para mi padre, que me enseñó mi valor. Y para mi madre, que me ayudó a recordarlo. Y cada vez que paso la mano por la caoba siento cada grano, cada imperfección, cada historia guardada en la madera. Esta mesa es mía. Y por fin, también lo es mi vida. Gracias por leer esta historia. Si te ha llegado, comparte en los comentarios desde donde estás escuchando. Si te ha resonado, dale like y suscríbete para más relatos de superación y justicia. Tu apoyo lo significa todo.